Buenos días. El Evangelio de hoy que nos trae la liturgia corresponde a San Juan, como en estos días de Pascua, y nos dice lo siguiente. Dijo Jesús: Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es condenado, porque no ha creído en el no. El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. En esto consiste el juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella, por temor de que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Esto es palabra de Dios. Aquí San Juan nos está comunicando algunos principios fundamentales de la obra de Cristo, de la obra de Dios. Primero inicia este texto diciendo: Dios amó tanto al mundo. ¿Hasta dónde llegó? A entregarnos a su Hijo. Nosotros que vivimos en un mundo y una cultura marcados por el egoísmo, por el odio, sí. Han llegado a decir algunos historiadores o filósofos en la historia que el odio es el motor de la historia. Guerras, revoluciones, emprendidas por naciones enteras, procesos históricos, han sido movilizados por el odio. Incluso hoy está presente en muchos sectores del pensamiento y de la acción humana, el odio como motor. Sin embargo, lejos del odio, Dios no tiene odio. Dios no pudo odiarnos, aunque tuviera motivos, porque habíamos traicionado su plan, porque lo habíamos abandonado, porque lo habíamos ofendido, porque eso es el pecado. Dios igual nos amó, pero no un poquito. Nos amó tanto, que además de seguir dándonos la luz, la vida, también nos envió a su Hijo, no a un mensajero cualquiera, a uno más, a su Hijo. Esto muestra lo grande que es el amor de Dios. Principio fundamental para entender toda la obra de Dios. Después nos dice, siguiendo en esta misma línea, que Dios no lo envió a su Hijo para juzgarnos, para condenarnos, porque si no estaríamos fritos. Hay más que motivos y causas suficientes para condenarnos. Pero no lo mandó para eso. Fíjate
Qué contradictoria esa idea que por mucho tiempo circuló entre el pensamiento de muchos hombres de concebir la religión, la fe, como el temor a Dios, como el miedo a un Dios justo que viene a condenar, que viene a castigar. Lejos esto del pensamiento de Dios, del plan de Dios. La intención de Dios, o dicho en otros términos más académicos, el objetivo de Dios no es la condena. Si quisiera condenarnos, no necesita hacer nada. Ya estamos condenados. Lo dice el renglón siguiente. Ya estamos condenados. No se necesita ni un juicio, ni una sentencia, nada. Ya estamos condenados. Fuimos condenados por nuestro propio pecado. Entonces, ¿para qué viene el Hijo de Dios? ¿Por qué Dios nos envía a su Hijo? Para otra cosa, para salvarnos, para rescatarnos. ¿Por qué? Porque nos ama. ¿No hay otra razón? ¿Te parece poca razón el amor? ¿El amor de Dios? Si alguien quiere insistir con el tema del juicio, mira, el juicio consiste no en la acción vindicativa que Dios va a tomar. El juicio consiste en que Él nos está tirando una mano. Él nos envió a su Hijo, la luz, y nosotros lo hemos ignorado, lo hemos rechazado. Si tenemos que hablar de juicio, no es de una acción de Dios, es de nuestra acción o inacción. No es de la iniciativa de Dios, porque la iniciativa de Dios es amor, es salvar, es el bien. Si tenemos que hablar de juicio y de condena, tenemos que mirarlo por el lado nuestro, por nuestra respuesta a esta iniciativa de Dios, nuestra respuesta negativa, nuestra respuesta de rechazo. Ahí está la condena, ahí está el juicio. Después hace una afirmación muy clara, por cierto, queriendo entender el por qué tantos hombres han rechazado a Jesús a lo largo de la historia y en el presente también, y nosotros cuántas veces también. ¿Por qué rechazamos a Dios? ¿Por qué rechazamos la luz? Porque Dios es la luz. Dios es la luz. En Dios todo brilla, resplandece, se ve, se muestra lo bueno y lo malo. Entonces, el rechazo de Dios está relacionado con nuestros males, con nuestros pecados, con nuestras concepciones egoístas y todo lo que hace al misterio del mal, que nos abrazamos a ellas, nos encerramos y queremos que no nos toquen y que no nos vean. Como Dios pone de manifiesto e ilumina todo, entonces lejos de Dios. Ese es el misterio del mal, que el hombre quiere permanecer en él o queremos permanecer en el mal, en algunos males. Y nos molesta la luz de Dios, porque nos pone al descubierto, porque nos muestra tal cual somos delante de Dios y delante de los hombres también.
Por eso terminará San Juan diciendo: el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz. El que no tiene doblez, el que es simple, el que sigue la ley natural. ¿Los ojos para qué están hechos? Para ver la luz, no para taparnos, no para escondernos de la luz, para ver. ¿El oído para qué está hecho? Para oír, no para taparnos los oídos y permanecer en un silencio absoluto. La inteligencia, ¿para qué se nos ha dado? Para conocer la verdad. Y la voluntad libre, ¿para qué la hemos recibido? Para amar, para querer bien. ¿Qué? El bien. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que nos enredamos, que no alcanzamos la luz de la verdad, que nos enredamos entre errores, mentiras, ignorancia? ¿Qué pasa que en vez de amar y querer el bien, muchas veces hacemos el mal y queremos algo malo? Quizás con la intención de conseguir algún otro bien, pero vamos mal, por mal camino. ¿Cómo puede ser si fuimos hechos para conocer la verdad y para amar el bien? ¿Por qué estamos desconfigurados? Porque hemos sido desconfigurados por el pecado. Porque ya nuestra inteligencia no tiene la claridad. Porque está afectada por dos límites: la ignorancia y el error. Porque nuestra voluntad tiene ya como una inclinación al mal. Dicen los psicólogos, la ley del menor esfuerzo, la picardía, la tendencia. Aunque nos digan, nos enseñen, hay que hacer esto, esto no hay que hacerlo, nuestra voluntad está inclinada hacia lo más fácil, hacia el mal. Consecuencia todo del pecado. Por eso cuando Jesús viene, cuando Dios nos envía a su Hijo como luz, como salvación, no lo vemos, no lo entendemos, no lo conocemos, porque si conociéramos con claridad esta verdad, no podríamos resistirnos al amor de Dios. No podríamos responder negativamente como lo hacemos. Jesús es la luz. Jesús ha resucitado venciendo la muerte y el pecado y brilla como luz. Pero claro, hay una llavecita que está del lado nuestro y es la respuesta. Nuestra respuesta a este Dios que es verdad, que es bondad, que es amor. Nuestra respuesta cuenta con la ayuda de Dios, pero si nos negamos, si preferimos otros caminos, Dios respeta la libertad que nos dio. Dios quiere que volvamos a Él. Dios quiere que lo conozcamos. Dios quiere que nos salvemos. Pero lo que no quiere es forzarnos, es obligarnos. Por eso el mal existe en el mundo, no porque lo quiera Dios como algunos pueden pensar por ahí. Esta pandemia tremenda, terrible que está azotando al mundo, no viene porque Dios lo quiera. No la manda Dios, no. Es consecuencia de una naturaleza desquiciada, desordenada, quizás de algunas acciones humanas
que han provocado o favorecido o que no han hecho nada para impedirlo y para evitarlo, pero no es Dios el que maquinó esta desgracia. Ni lo quiere, no lo quiere. ¿Y por qué lo permite? Porque lo que Dios quiere y permite es nuestra libertad. Nuestra libertad, sí. Tan importantes somos para Dios que nos respeta nuestra libertad tanto cuando respondemos desde la fe, desde el amor, desde la esperanza, como cuando lo hacemos negativamente desde el egoísmo, desde la ambición, desde la maldad, desde el pecado. Dios respeta nuestra libertad, pero no nos abandona. Está siempre iluminando con su luz, está siempre hablándonos, llamándonos, invitándonos de nuevo. Siempre tenemos la oportunidad de volver a Él, de reencontrarnos con Él, de descubrirlo. ¿Por qué? Porque Dios nos ama.